Temas de la Biblia. Buen día tengan cada uno de ustedes, sean bienvenidos a este recinto, a este lugar. Hoy con la gracia de Dios vamos a tratar de explicar su palabra y para ello, algunas sugerencias. Hay por allí un lugar para que te puedas preparar un té, tomes por allí agua, no sé, alguna otra necesidad y sobre todo, te sugiero que pongas en silencio tu celular para que no haya distracciones, para que el Espíritu Santo no vaya a ser contristado. Es muy sensible y cualquier cosa puede ser que pues ya no esté con nosotros. También damos la bienvenida a las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas. Esperemos que sea de bendición todo el mensaje, que haya el efecto que se pretende, que sea una esperanza para tu vida, para tu alma, y que hoy haya milagros. Los milagros los hace Dios, entonces vamos a darle toda la honra y la gloria a Él, porque es digno, porque Él es el Creador. Él nos formó, Él hizo el universo, y por eso Él merece toda esa honra, toda esa gloria. El título del mensaje, o como se le ha puesto el nombre al mensaje, las consecuencias del pecado. Se ha estado hablando mucho sobre el pecado y puede ser que algunos de ustedes se pregunten, ¿y por qué tanta insistencia en estar hablando del pecado? Pues sencillamente porque el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Es el medio que utiliza Satanás para separarnos de esa presencia. Y por tal motivo nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Yo creo, si yo les preguntara, ¿tú te quieres perder? ¿Tú te quieres ir al infierno? ¿Quieres ir con Satanás? Y pues tal vez la respuesta sería no. Pero yo te preguntaría, ¿estás haciendo lo conducente? ¿Te estás esforzando? ¿Estás haciendo la voluntad del Señor? A lo mejor no, a lo mejor te falta. Tienes intenciones, tienes ganas nada más. Porque esto implica compromiso, implica entrega, implica santidad, ser apartado para el Señor. Y sabemos que la carne, el mundo, pues son muy fuertes y nos arrastran a ese pecado, a esa forma de vivir incorrecta que a Dios no le agrada. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? Pues que tú entiendas que las consecuencias del pecado son muy grandes. Y si alguna persona está haciendo pecado, ese pecado se va a volver como una bola de nieve. Cada vez va a ser más grande y más grande y más grande. Y tú me puedes preguntar, ¿y cómo es eso? Es que un pecado te lleva a hacer otro pecado. Y otro, y otro, y otro. Y es interminable. En las diferentes exposiciones que se han hecho aquí en este púlpito, se ha hecho referencia a eso.
que el pecado es una invitación, una insistencia a seguir pecando. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Una cervecita, una mala palabra, una mentira piadosa, etcétera. Y se empieza por algo tal vez pequeño, pero se sigue y se sigue. El mensaje del domingo pasado se refería a los efectos del pecado. Y tú me puedes preguntar y me decir, oye, ¿qué no es lo mismo? ¿Efectos y consecuencias? Hay algunos especialistas que lo toman como sinónimo, pero el especialista o algunos estudiosos de esto indican que no es lo mismo. El efecto es una situación inmediata. Por ejemplo, cuando una persona está enferma, se toma una medicina, le ponen una inyección y tiene un efecto, digamos, inmediato. En otras palabras, el efecto se manifiesta a corto plazo. La consecuencia no, la consecuencia es a mediano y largo plazo. ¿Sí? Ejemplo, si una persona se prepara para un examen, un estudiante o una persona que va a hacer algún examen y se pone a estudiar, la consecuencia es que sí vaya a aprobar, que sí vaya a pasar ese examen que se le va a hacer. Desde ese punto de vista tenemos consecuencias buenas y consecuencias malas. Aquí en este sentido, bueno, pues cabe mencionar que el mundo o la cuestión de la ciencia llama a esta circunstancia, a esta relación como la causa-efecto o la causa-consecuencia. A toda acción hay una reacción. Y si tú haces algo bueno, vas a tener algo bueno como resultado, como consecuencia. Si tú haces algo malo, vas a tener un resultado malo, una consecuencia mala. Esto es imprescindible. Entonces hay que tener cuidado y muy minuciosos al escudriñar y ver nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestras situaciones personales. Dios nos exige o nos indica que para agradarlo hay que hacer su voluntad. Hay que hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que cumplamos sus mandamientos, que hagamos misericordia, que veamos por el desamparado, por la viuda, por el extranjero, por el anciano, por el enfermo, etc. Eso es lo que Dios quiere. Si todos hiciéramos esto, otro mundo tendríamos. Pero sabemos que estamos en crisis y que esos valores, esos conceptos, esas situaciones cada vez están más lejos de la práctica del ser humano. Están más lejos. Prevalece el egoísmo, la arrogancia, la vanidad, el amor al dinero, el amor a las cosas naturales, el amor a la carne. No digo con esto de que te desalojes, te desprendas por completo de ello. No es necesario tenerlo para vivir, pero no darle más importancia de lo que merece. Quiero que vayamos a una cita para entrar ya con el estudio, a una cita en Hebreos capítulo 4, versículo 13.
En esta parte nos muestra Dios o nos indica Dios que todo está al descubierto, todo. Hay gente que cree que por una mala palabra, un enojo, una mentirita, no pasa nada. El pecado, quiero decirte, querida persona, el pecado es pecado, sea pequeño, sea grande, sea mediano, según el concepto que tengamos de él. Es pecado. Y Dios no puede convivir con el pecado. Lo ha establecido a través de su palabra. Y a Él no se le puede engañar, Él descubre todo. Señala la cita, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. ¿Qué quiere decir desnudas? Que están descubiertas, que están mostradas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Está establecido que después de que nosotros dejemos este cuerpo, va a venir un juicio y nos va a llamar a cuentas de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer, de lo bueno, lo malo, de todo. Vamos a dar cuentas. Y ahí es cuando nosotros se nos va a indicar si vamos con el Creador, vamos con Jesús o no vamos con Él. Tú ya sabes a dónde se va a partir. La palabra dice que es al lago de fuego, donde es el crujir de dientes. Así más o menos describe la palabra el infierno, donde hay un tormento eterno, jamás se quita, jamás. Alguna vez, no sé, te habrás quemado y se quema un dedo, no sé, algo, cae alguna gota de aceite hirviendo al antebrazo, a la muñeca, etcétera, a la mano, y es un dolor muy intenso, y luego va aminorando conforme va pasando hasta que se quita. Pues en el infierno no, el tormento es continuo, no se va a quitar, va a permanecer. Mucha gente no entiende esto y dice uno, bueno, pues es que va a haber sufrimiento, pero pues se va a soportar. Es inmenso ese dolor, ese sufrimiento. Hay personas que están con ese concepto de que Dios no es tan malo, Dios no es malo y Dios me va a perdonar. Yo le preguntaba a una persona, le decía que si la llamaban a cuentas, ¿dónde va a ir? Y luego me decía, con Él, me voy a ir con Él. Y le digo, ¿y tus pecados? No, es que Dios es bueno, Dios es amor y me va a perdonar. Y le decía yo, ¿y Cristo que fue a la cruz y murió y derramó toda su sangre por nuestros pecados, dónde queda ese sacrificio? Ah, no, pues por eso murió. Algunas religiones, algunas denominaciones hacen creer esto a la gente y no manejan esa forma estricta, directa, esa forma radical que debe de tener el cristiano. Algunos nos tachan y dicen es que son perfectos, es que manejan una situación que no se puede vivir, estamos en la carne, etcétera. No, sí se puede. ¿Implica un sacrificio? Sí. Y si lo vamos a hacer en nuestras fuerzas no va a ser posible, vamos a caer. El drogadicto, el alcohólico, si quiere dejar de la droga, quiere dejar el alcohol, es muy complicado que lo haga por sí solo, tiene que ir a Jesús.
Y Jesús le va a dar la fortaleza, le va a dar la decisión para que lo haga. Dejar el pecado, la misma situación. Quiero poner como ejemplo una narrativa bíblica de las consecuencias que tiene el pecado. Un hombre de Dios, un hombre que caminaba con Dios, que Dios lo utilizó, y podríamos nosotros pensar, bueno, ese ser, Dios lo protegía, Dios lo iluminaba, y sí, mientras este hombre no cometió el pecado que cometió, sí era instruido, era dirigido, era protegido por Dios. Pero aquí nos muestra Dios qué tan vulnerables somos. Si un hombre de Dios que servía a Dios le pasó esto, continuad nosotros. Por eso te decía ahorita, hay que tener mucho cuidado. Las cosas de Dios son especiales, porque Él es especial para con sus hijos, para aquellos que obedecen. Vamos a tratar de ir viendo esta narrativa, este ejemplo bíblico, y primeramente se describe una acción de pecado en esta parte. En 2 de Samuel, capítulo 11, versos del 2 al 5. En el versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que él se levantó, David, de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Ateo. Versículo 4. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. En ese tiempo, los reyes, como el rey David, estaban en guerra y estaban peleando con Amón, que era un ejército contrario en un lugar, y estaban en guerra y David tenía que ir, pero se quiso quedar en la casa real, en el lugar donde él estaba. Francamente se quedó tal vez de ocioso. Y pasó esto que acabamos de ver. David, paseando por el terrado, vio por allí a una mujer bañándose y le llamó la atención. Empezó la lujuria, el deseo carnal. Quiero que se vea el contexto. Un rey, ¿qué le podía faltar? Tenía su ejército, le obedecían, tenía mujeres,
tenía concubinas, tenía comida, gente que le servía día y noche. ¿Qué le podía faltar a un rey? David tenía 7 esposas y se menciona a través de la palabra que tenía 10 concubinas. ¿Qué eran concubinas? Pues son mujeres que no eran esposas, no tenían la misma jerarquía, el mismo nivel, pero estaban al servicio del rey sexualmente. O sea, ¿cómo es que este hombre le llamó la atención una mujer que se estaba bañando? No sé si alcances a entender cuando Satanás le das la entrada. No sé si alcances a vislumbrar que cualquier situación de oportunidad, cualquier circunstancia, Satanás va a ir y te va a tentar. A este rey, al rey David, un hombre que todos sabemos que Dios lo levantó, que fue el que mató a Goliat, el fariseo, que era pastor y que abría la boca de los leones y los mataba. Dios estaba con él. Sabemos que un león tiene garras, tiene una fuerza enorme y él los vencía. Dios lo amparaba. Dios le daba fuerzas. Y fíjense lo que pasó. Viene una consecuencia. En el versículo 5 de 2 de Samuel, capítulo 11, en el versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Estaba embarazada, se embarazó de aquella relación. Pero la palabra indica que ella era esposa de Urías Eteo. ¿Quién era Urías Eteo? Era un hombre fiel, un hombre de la guerra que tenía David. Ahorita vamos a ver la fidelidad con que servía al rey. Cuando David se da cuenta de esta circunstancia, de este pecado, de este hecho, se le vino literalmente el mundo encima. ¿Y ahora qué va a pasar? Trató de enmendar las cosas, de ocultar su pecado, y mandó traer, porque Urías estaba en guerra, estaba peleando, lo mandó traer para que fuera a estar con su esposa y tuviera relaciones y hacer creer que ese niño o ese embarazo era producto de la relación de ellos y no de ese adulterio. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios no se lo permite. Cuando llega Urías, le dice David: ve, arréglate, descansa, vete con tu esposa y después vienes. Urías, como les acabo de decir, un hombre fiel, no se va con su esposa, sale de la casa real y se queda con los guardias y ahí duerme. David se da cuenta que no fue a dormir con su esposa,
Y le dice: ¿por qué? ¿Por qué no fuiste? No, Señor, ¿cómo voy a ir yo a comer y estar relajado, estar a gusto en mi casa con mi esposa cuando el pueblo, el ejército, estamos en guerra, están peleando? No debo de hacer eso. Posteriormente David lo invita a la comida, lo emborracha, otro pecado. Y le dice: ve con tu esposa. Dios tiene la dirección para con Urías, y Urías, a pesar de que estaba borracho, no se va y queda otra vez ahí. Se queda con la guardia del rey. Ahí duerme. Entonces, pues viendo David que no le hacía caso, le manda una carta con él mismo, con Urías, porque lo manda otra vez a la zona de guerra, con una carta. Y en esa carta describe David que a Urías lo pongan enfrente de la batalla para que sea herido y muera. Fíjense hasta dónde alcanza la mente a ir, a inventar, a formar cosas para poder ocultar un pecado. Como vio que no pudo David hacer que Urías fuera con su esposa, bueno, pues ahora esto intenta matarlo. En este caso, pues es un asesino intelectual. ¿Por qué? Porque lo manda a matar. Y dice: ponlo al frente. ¿A quién le dijo? A Joab. ¿Quién era Joab? Era comandante del ejército, sobrino de David, hijo de Sarbia, hermana de David. O sea que Joab era un sobrino de David. Era un comandante, era una persona, Joab era una persona muy fuerte y era un ser de guerra. Y en algunas ocasiones no obedecía al rey. Más adelante lo vamos a ver. No obedecía al rey. Hacía las cosas por su cuenta. Mas sin embargo, bueno, pues ustedes saben que en aquellos tiempos lo que decía el rey tenía que hacerse. Y en algunas ocasiones él no se sujetaba. Cuando llega esa carta a Joab, él la lee, y esa narrativa está en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 15. Y dice lo siguiente: y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Es impresionante que un hombre de Dios mande a hacer esto. Así es el pecador. Así es la gente que está separada de Dios. Maquina, hace cosas. ¿Para qué? Para dar rienda suelta a sus emociones, a sus deseos, para lograr algo. Aquí vemos que una mente ya perdida completamente de David, el rey, un hombre que caminó con Dios.
un hombre que estuvo ahí, cercas con Dios. Para aquellas personas que dicen que la salvación no se pierde, aquí está. Un hombre que Dios tuvo misericordia de él, vamos a ver más adelante, porque hizo mucho bien. Dios lo utilizaba y lo hizo rey. Lo protegió de Saúl, porque Saúl lo quería matar, porque Saúl le tenía envidia. David sufrió mucho y Dios lo rescató, Dios lo liberó, lo apartó y siempre fue un hombre fiel a Dios. Pero aquí le ganó la carne. Y David estaba en pecado y fíjense lo que hizo, lo que pretendía hacer. Como no pudo hacer que Urías se fuera con su mujer, dice, bueno, pues lo mato, lo mandamos que lo maten. Impresionante. Después, Urías es herido, era obvio, lo mandaron al frente, eran órdenes de Joab, eran órdenes de David que lo pusieran al frente, donde la batalla estaba más fuerte, más recia, y lo hirieron y murió. Después Betsabé se da cuenta, era su esposa, tenía que darse cuenta, y hubo luto, le hizo luto. Ella amaba a su esposo, pero el rey se lo quitó. ¿Qué pasó después de que Betsabé le hizo duelo a su esposo? Ya no había ningún impedimento, ya se había quitado. Y ahora estaba libre David para con aquella mujer, o en otras palabras, esa mujer estaba libre. Antes era una mujer ocupada, ahora no. Urías Eteo ya había sido muerto. ¿Qué es lo que sucede? En 2 de Samuel 11:27 señala lo siguiente: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Claro, mató a su esposo y luego después la hace su esposa. Aparte de señalar aquí el gran pecado de David, ¿cómo estaría la situación de Betsabé? Darse cuenta que ahora tenía que estar con la persona que había matado a su esposo y convivir y atenderlo. Cosa difícil. ¿Qué pasó con ese niño? ¿Qué fue lo que sucedió? En 2 de Samuel 12:18, la parte A de este versículo señala lo siguiente: y al 7º día murió el niño. 7 días, un número para los cuales dicen que es bíblico. A los 7 días murió. ¿Qué es un niño? ¿Qué es una niña? ¿Qué es un hijo para un ser humano? ¿Qué significa?
son regalos de Dios. Son regalos de Dios. Dios premia un matrimonio dándole hijos. Es la alegría. Una madre se complace en su bebé, atendiéndolo, cuidándolo, dándole protección, dándole amor, guiándolo, viendo cómo está creciendo y cómo se desarrolla. Es una alegría, es un regalo de Dios. Entonces, ¿por qué muere este niño? No malinterpretemos, el niño no tenía pecado. Este niño de Betsabé no tenía pecado. La palabra indica que los pecados de los padres no son sobre los hijos. Entonces, ¿por qué muere? Porque era un producto hecho por el pecado. David estuvo postrado en tierra, postrado mientras el niño estaba enfermo, hasta que el niño murió. Se dio cuenta de esta situación. ¿Cuál? De que era un producto de esa relación prohibida, de esa relación que no debería haber tenido. Y aquí vemos una gran consecuencia. Para Dios no hay nada oculto. Para Dios todo está a la luz. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, se nos dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Querida persona, si tú crees que Dios no se da cuenta del más mínimo detalle que tú hagas o tengas, te equivocas. Dios se da cuenta de todo. Dios no puede ser engañado. Y si está en su palabra, es porque es cierto. Todo lo que está en la palabra, todo lo que está en la Biblia, es cierto y se va a cumplir. Y si Él lo está poniendo en ese sentido, lo está indicando, es porque es cierto. Aquí pasa algo muy digno de resaltar. Dios, a través del profeta Natán, va y le muestra a David su pecado, porque él creía que pues todo iba a estar bien, que ya nadie se iba a dar cuenta. Urías Eteo ya había muerto. Si alguien sabía, pues iba a callar porque eran situaciones del rey. Y pues parecía que todo iba bien. Pero llega el profeta Natán y empieza con una narrativa para mostrar el pecado de David. Le cuenta una situación, le dice: había dos hombres en una ciudad. Un hombre era rico, tenía muchas ovejas y muchas vacas. Y había otro pobre que tenía nada más una corderita, una ovejita. Y con mucho esfuerzo la fue cuidando,
la fue alimentando, la crió y pues nada más tenía esa ovejita. Llega un caminante, una persona que va por ese lugar y se acerca con el hombre rico. Y el hombre rico, en vez de tomar de sus ovejas o de sus vacas, de sus becerros, no sé, etcétera, fue y tomó la ovejita de aquel hombre pobre, la preparó y le dio de comer, sustentó a este caminante. Cuando David escucha esto, dice: no puede ser, ese hombre tiene que morir. ¿Cómo que hizo esto? En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 5, nos muestra cómo cómo David se manifiesta, qué reacción tiene. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Es digno de muerte. En ese momento, Natán le dice al rey David: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. David sabía que tenía que morir por lo que había hecho. Él conocía de Dios. Él sabía de Dios. Y David primero entró en razón porque estaba cegado por su pecado, estaba separado de la presencia de Dios por todo lo que había hecho. ¿Cuánta gente está cegada? ¿Cuánta gente está separada de Dios por su pecado, por un pequeño pecado, por una mentirita, por una mala palabra, por un enojo? Y no miran ese pecado. Les dice uno: oye, es que si tú no eres una persona consagrada, si tú no eres salvo, no vas a ir con Dios. No, eso está muy exagerado. Vivimos en la carne y no podemos. Claro, en nuestras propias fuerzas no. Dios fue a la cruz para vencer a la muerte y Dios nos indica cómo hacerlo. Vayamos a Él. Nadie va al Padre si no es a través de Él. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 7 al 10, nos explica la palabra de esta situación, de la narrativa de Natán con respecto a David. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. El versículo 8: y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá
y si esto fuera poco, te habría añadido muchas más. Dios tenía consentido a David, lo amaba profundamente, como también te puede amar a ti. Más adelante, ahorita vamos a ver, le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste maldad? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué tomaste una mujer ajena? ¿Por qué mataste a su marido? Y todo por un momento de placer. Si te fijas en el gran problema que se metió David por su pecado, primero fue separado de la presencia de Dios. Y ahorita vamos a ver una serie de consecuencias, que eso es el título del mensaje, que provoca el pecado. ¿Cuál pecado? En este caso, pues el asesinato de una persona y el adulterio que cometió David. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y fíjense la consecuencia en el versículo 10. Fíjense la consecuencia. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Una cosa indebida completamente. Y aquí algo: no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Qué significa esto? Que por su pecado iba a tener muchos problemas, iba a padecer. Hay otra consecuencia o un hecho que es muy grave. Lo podemos ver en nuestros días. Puede ser que esto se lleve a cabo. Dios muestra las consecuencias devastadoras, las consecuencias implacables del pecado. David tenía un hijo, Amón, y tenía una hija, Tamar. Y fíjense, empiezan las situaciones complicadas. Amón vio a su media hermana, ya lo había explicado en una exposición anterior, el hermano. Tuvo un deseo enorme de tomarla como mujer, de tener relaciones con ella. Y por allí un primo de Amón le ideó un plan para que se aprovechara de ella. Se hizo el enfermo, le pidió al rey que le llevara alimento, y ya estando en el lugar donde él estaba acostado, pidió que lo dejaran solo y abusó de ella. Ella le decía que no, que iba a ser una deshonra para el pueblo de Israel, que no era
bueno eso, y él no entendió. Él la forzó y abusó de ella. Entre hermanos, estas son las consecuencias del pecado. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, era obvio, era un hombre, la forzó y se acostó con ella. Una consecuencia muy dura. Cuando David se dio cuenta de ello, se enojó demasiado. Pero él sabía, en función de lo que se le había dicho anteriormente, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Cuántas veces nosotros tenemos problemas? ¿Cuántas veces las personas tienen problemas y dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Me porto bien? Aquí está, un hombre de Dios cometió pecado y Dios le dijo, no se va a apartar de tu casa la espada. ¿Cuántos pecados tienes? ¿Cuántos pecados hiciste? ¿Dios ya te los perdonó? ¿O todavía estás en pecado? Dios dice en su palabra, haz mi voluntad, haz lo que yo te digo, para que te vaya bien y tengas largos días. Para que te vaya bien. Muchas personas sufren y sufren e inclusive se enoja con Dios. ¿Por qué a mí si yo me porto bien? Si tú estás en pecado, Dios está irado. Dios no convive contigo. Hay otro hecho, otra situación. Lo que viene siendo la muerte de Amón. Tamar era hermana de Absalón. Y cuando se dio cuenta de este hecho, Absalón no le dijo nada a Amón. Se quedó callado. Pero Absalón albergó en su corazón amargura. Y él quería deshacerse, quería matar a Amón. E hirió algunas situaciones hasta que lo logró. En una ocasión estaba Absalón fuera con su gente porque él empezó a crecer. Hizo una reunión e invitó al rey, invitó a su familia. Y el rey David le dijo que no, que él tenía otros compromisos, otras situaciones, no quiso ir. Y Absalón le dijo, bueno, pues entonces que vaya a Amón. Ya estando allá, lo emborrachó, lo hizo que tomara
y lo hirieron la gente de Absalón. Después se da cuenta el rey David y sabía de esta circunstancia dolorosa, que era una consecuencia de la cuestión que Dios le había mandado por su pecado. Una consecuencia más. En 2 de Samuel 13:32 hay esta narrativa. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amón forzó a Tamar, su hermana. Tenía en su mente matarlo, e hirió la forma y lo logró. Satanás influyendo, Satanás metiéndose. Absalón tenía esa amargura y hasta que mató a su hermano. ¿Por qué? Porque forzó a Tamar. Una consecuencia más. La narrativa y la historia señalan que Absalón era un hombre con mucha inteligencia, era un hombre muy, pero muy bien parecido, así lo describe la Biblia, y empieza a idear una situación de ponerse en contra de su padre. Empieza a visitar a lo que es algunos pueblos y empieza a tener adeptos y empieza a crecer y a tener poder. Esto llega a oídos del rey David y le empiezan a contar exactamente lo que está pasando. ¿Para qué hacía esto Absalón? Para venir a destronar a David, quitarle su reino y reinar él. David se da cuenta y empieza a desalojar, a irse con su pueblo, pero deja a sus concubinas en la casa real. Ahí las deja. ¿Para qué? Pues para que le estuvieran cuidando, para que se quedaran tranquilas y no llevarlas y exponerlas. Cuando Absalón llega a donde estaba David, David ya se había ido porque sabía que lo iban a matar, que su hijo quería matarlo. Entonces Absalón toma por mujeres a sus concubinas, por sugerencia de su gente. Posteriormente, Absalón empieza a ir a buscar a David. Y David se puso en acuerdo para poderle hacer frente a su hijo. Pero dentro de esa controversia, de esa situación, David no dejaba de querer a Absalón, lo quería entrañablemente. Y a pesar de que lo quería matar, él no tenía rencor, odio para con su hijo. Él entendía perfectamente la situación de Dios. Cuando hay el enfrentamiento
de la gente de Absalón y la gente de David. David hace una recomendación, no viene, no va a aparecer en pantalla. En 2 de Samuel 18:5, David da esta orden y dice: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón, diciéndole: no lo maten, es mi hijo amado, no le hagan daño, mostrando amor. ¿Qué es lo que pasa? En el movimiento propio de la pelea, Absalón va, así lo narra la palabra, va en un mulo y pasa por una parte donde hay unos árboles con ramas y está muy denso, y el animal va rápido y resulta que él mete la cabeza en aquellas ramadas y se enreda su cabello y se queda colgando. Entonces un soldado o un agente en este caso de Joab, que era el comandante de uno de los grupos de David, lo ve. Entonces viene y le comunica a Joab y le dice: Absalón está colgando, está así, está de esta forma. Y Joab le dice: ¿y por qué no lo mataste? ¿Por qué, si viéndolo ya a despensas, sin ningún problema, lo hubieras matado? Esta persona, este hombre dijo: no, jamás haría yo eso. Él entendió el mensaje de David, que no le hicieran daño a Absalón. Joab se molesta y le dice: yo tengo que ir para matarlo. Yo les decía anteriormente que Joab no obedecía en ciertas cosas al rey y miró muy mal que hubiera matado a Amón. No lo quería. En 2 de Samuel, capítulo 18, versículos 14 y 15, Joab le dice lo siguiente a este hombre, a este soldado, a este guerrero. Le dice: y respondiendo Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Versículo 15. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hicieron a Absalón y acabaron de matarle. Otra consecuencia, otro hecho desgarrador para David. Aquel hijo que él quería demasiado, se lo mataron. Cosas desastrosas deja el pecado, cosas que no nos imaginamos. Por eso la exigencia de arrepentirse y de que camines bien. Si tú ya lo estás haciendo, créeme, te felicito enormemente. Pero si no, medita en esto. Yo te expuse la cuestión de las consecuencias del pecado, hechos que tal vez vayan a pasar.
y tú te preguntes, te cuestiones, ¿por qué? Hay cosas buenas que vas a tener consecuencias buenas. Busca hacer el bien. Busca hacer caridad, hacer misericordia. Busca tu salvación y tus consecuencias van a ser buenas. Arregla tu familia. Ponte a cuentas con aquella persona que estás en deuda. Con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, en el trabajo, donde andes. Dios quiere lo bueno para ti, Dios quiere lo bueno para cada uno de nosotros, pero hay que hacer su voluntad. Dios está dispuesto a que tú a perdonarte si tú te arrepientes de corazón. ¿Cuál es la instrucción? Deja de pecar, porque vas a tener consecuencias. Consecuencias muy difíciles, situaciones muy amargas. Imagínate estar en el lugar de este hombre que Dios a través de su vida lo estuvo protegiendo. Ahí dice su palabra, te hubiera añadido más si fuese necesario. Lo quería, Dios quería demasiado a David, tanto que no lo mató, porque la palabra dice, el alma que pecare morirá. Le dijo, vas a vivir. ¿Por qué? Porque David era un hombre de Dios y Dios tuvo misericordia de él. Y por eso lo dejó, pero hubo consecuencias de su pecado. Cierra tus ojos, vamos a terminar el estudio. Señor, por tu gracia, por tu bondad, Padre, hoy sí has puesto la palabra. Y Señor, que cada uno de los presentes, aún nosotros, Señor, que tomemos en cuenta este estudio, porque sabemos que si hacemos cosas malas va a haber consecuencias. Si hacemos cosas buenas va a haber consecuencias. Pero ahorita podemos hacerlo todavía. ¿Qué hacer? Tenemos una conciencia, tenemos la razón para poder y la decisión para poder inclinarnos a tener una determinación para tener esas consecuencias que nos lleven a la vida eterna. Jesús es el camino. Jesús nos dice qué hacer. Padre, yo pongo en tus manos a cada persona que escuchó el mensaje del día de hoy. Señor, que no puedan salir de aquí sin tomar en cuenta tu mensaje. Ayuda, Señor, hay gente necesitada, hay gente que viene aquí para encontrar alguna solución, alguna esperanza para sus almas. Señor, si hoy les has hablado, si hoy, Señor, les has dado esa esperanza, pues que lo aprovechen y que sigan adelante. Las personas que ya están caminando, Señor, sígueles fortaleciendo, sígueles, Señor, alentando para que sigan adelante. Señor, muy agradecido siempre, Padre, porque me has dado este privilegio de exponer tu palabra. Señor, que haya los resultados y los milagros, Señor, que te corresponden a ti. Muchas gracias, Padre, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Temas de la Biblia.